Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera... A la pandemia, de un médico, cuando me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y no me daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido que democracia se adoptar educa. una medida transitoria de limitación a la extracción de Las dinero en atribuciones que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Dramas. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y No Eva. quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de tramas aquí en Cacán FM, el segundo programa de este año, de este ciclo, de este periodo, de esta temporada de tramas, la cuarta temporada que arrancamos allá por julio del 2022 y el programa 101 desde que arrancamos allá hace 4 años. Hacemos así como esta presentación y hacemos una brevísima pausa para ya arrancar con varios temas que queremos abordar hoy del términos, digamos, nacionales y también de lo que está ocurriendo en nuestra provincia. Así que hacemos una brevísima pausa y ya arrancamos con tramas de este viernes. Tienen el poder y lo van a... No hacen falta más milicos, se precisa más cultura. Con los pies sobre la tierra no necesito... Estamos ya de regreso en este primer bloque de tramas. Y bueno, en estos días que estuvimos ausentes, la semana pasada, bueno, fue un feriado sándwich, el viernes 2 de enero, que quedó después del primero, el día de las y los trabajadores. En esa semana, unos días antes, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, asistió a la Cámara de Diputados porque había sido citado a través de la comisión que lleva adelante la investigación por la estafa que realizó el presidente Milei con la criptomoneda Libra. Recordarán el programa pasado, hablamos algo de esto, de ese tuit que hace Milei ahí en febrero de este año, en el que invitaba al público, a sus seguidores, o al público en general, a que inviertan, a que compren, a que suscriban esa criptomoneda Libra que no existía y que nadie sabía de su existencia hasta que Milei escribe ese tuit, publicita ese tuit, y a partir de ahí, bueno, se desencadenaron varios hechos, entre los que fue una suba repentina de la cotización porque hubo una enorme demanda y pasado una hora los que habían comprado apenas Milei publicita la cripto, venden todo o casi todo y se llevan a unas enormes diferencias porque habían comprado por milésimas de dólar cada cripto y las vendieron a un precio que sacaron, bueno, una enorme diferencia. Se calculaba en cerca de 280 millones de dólares, que fue la estafa. Bueno, la cosa es que Guillermo Franco, en su rol de jefe de gabinete,
asistió a dar una explicación o intentar dar alguna explicación de lo que había ocurrido como jefe de gabinete del gobierno nacional. Y la verdad es que, bueno, dejó un sinsabor enorme porque no dijo nada. Igual fue interesante, digamos, porque la última vez que se había interpelado a un jefe de gabinete o alguien, digamos, de ese nivel en la Cámara de Diputados había sido a Domingo Cavallo en 1996 por una rebaja de impuestos internos y a los combustibles líquidos que había impulsado. También estaban citados el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberta Silva, pero ninguno fue. Todos mandaron escritos diciendo que no podían ir, incluso después por redes salieron a decir que no iban a ir porque no tenían nada para decir, como que eso no los atañe. La cosa es que no estuvieron y creo que fueron citados para ahora mediados de mayo nuevamente, veremos si van. Escuchamos un pequeño compacto de lo que decía Francos y de lo que decía luego el diputado Germán Martínez. Escuchamos ahí este compactito. Pero yo no tengo conocimiento, no tengo información. Yo no tengo presente ahora, lo desconozco, no tengo esa información aquí. No les sé especificar. Yo dije que no sabía, no lo tengo presente. Yo no puedo opinar, no se lo puedo decir. Yo no lo puedo decir a eso. Capaz que estuvieron jugando al ajedrez, qué sé yo. Yo no le puedo decir que no tengo ninguna información. El señor, ¿cómo se llama el otro? El Po o Pu, no sé cómo se llama. No la conozco. No tengo conocimiento. Sí. O no sé. Yo no soy técnico en esto. Yo no sé, no tuve nunca esa información. Contrasta con otros dos viejos atorrantes, como Caputo y Cunio Libarona. Sí, estimada, miren, este era Cunio Libarona, el que encubría el choreo de pruebas en la causa de la AMIA. Este es Cunio Libarona. Cunio Libarona, sí. En la época, esto es año 97, ya estaba peleado con el tío del señor Clarín en este momento, en esa época. Y me parece que hoy se dio un paso importante porque realmente expuso claramente lo que están dispuestos a plantear y lo que no están dispuestos a plantear. No la conozco, no recuerdo, creo que no lo sé especificar, no tengo presente, no tengo información, no tengo el conocimiento exacto, no me consta. Fueron los latiguillos más utilizados durante toda la tarde de hoy. No respondió nada el jefe de gabinete, no respondió nada. Caputo y Cunio Libarona se ausentaron. Bienvenido sea que sean convocados para el día miércoles 14 de mayo, que al final para el miércoles 14 de mayo en horas del mediodía. Y me parece que acá hay algunas conclusiones para tomar, presidente. La comisión investigadora tiene que avanzar. Aquellos que mañana jueguen para que la comisión investigadora no funcione, están encubriendo todo lo que estamos diciendo. Y en segundo lugar, lejos de defenderlo, dejó en claro en todo momento que los que tienen que dar respuesta en este recinto y por sobre todas las cosas a los 47 millones de argentinos son el presidente Javier Milei y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Ahí escuchábamos entonces a ese compacto de Francos repitiendo de distintas formas que no sabe, que no tiene información, que no le consta, etc. Y luego lo que expone de alguna forma el diputado Germán Martínez, diciendo, bueno, esto que efectivamente, si no hay nadie en el gobierno que tenga alguna información sobre esta estafa con la criptolibra que inicia Milei, los que tienen que ir a dar cuenta son el propio Milei y la hermana como secretaria de la presidencia, que son los que uno es el que inicia todo esto con su tweet. Antes de eso nadie sabía de la existencia de esta criptomoneda Libra.
Y la hermana, que ha sido señalada por otros que están implicados internacionalmente, como Davis, no me acuerdo el apellido, que decía, bueno, que se juntaba con la hermana del presidente y que él le mandaba plata y hace que el presidente haga y diga lo que él quería. Veremos qué ocurre con esto, pero de todas formas, el que no haya respuestas desde el gobierno, lo único que hace es, como decía, ¿no?, el diputado, seguir encubriendo, seguir tapando o seguir pateando este tema para tratar de llevarlo por lo menos después de las elecciones de octubre y, si pueden, bueno, para siempre, ¿no? Que nos agarre una especie de amnesia y nos olvidemos que en febrero Milei hizo un tuit promocionando o tratando de vender la criptomoneda Libra. Otro tema que también se conoció ahora, hace pocos días, creo que fue, no sé si ayer o hoy, bueno, en estos días, es que hubo novedades sobre el caso de la nena gaseada por la policía que mandaba a Bullrich a reprimir durante las marchas de los jubilados. Quizás recuerden esas imágenes de un policía cuando gaseaba con estos tubitos de gas pimienta en el rostro de una nena de 10 años. Y lo que ocurrió después de eso, que Bullrich mandó una especie de operaciones de prensa para decir que no era la policía la que había gaseado a la nena, sino que habían sido otros manifestantes que decían que tenían chaleco naranja, no sé qué, que eran esos los que habían agredido a la nena, hasta que después aparecieron las fotos, aparecieron los videos y hasta se pudo identificar quién era la persona esta que había cometido el hecho, que efectivamente había rociado con gas pimienta la cara de esta nena de 10 años. El nombre de este policía federal es Cristian Ribaldi, y en el juicio que se está llevando ahora en estos días, no declaró de forma oral, sino que mandó un escrito, y en el que resumidamente dice es que él cumplía órdenes de sus superiores y que, digamos, no sabía a quién le había echado gas pimienta o a quién no tenía conciencia sobre quién apretaba el gatillo, y que lo que hacía en todo caso era cumplir lo que se le había ordenado que tenía que hacer. Ahí escuchamos un pequeño informe sobre esa alerta a la justicia. ¿Se acuerdan esta imagen, no? El momento que un policía, Cristian Ribaldi, gaseaba a una nena. Bueno, una menor que le tiraron gas pimienta. Esa imagen y ese momento. Esa alerta en la justicia porque este policía declaró, Vanessa. Exactamente, tenemos toda la declaración, en realidad lo hizo por escrito. Sí. Presentó este policía, Cristian Ribaldi, policía de la Federal, un escrito de unas 60 carillas, no contestó preguntas. En ese escrito él dice que actúa bajo protocolo, que siempre actuó como corresponde, bajo las órdenes de la superioridad que estaba en la sala de operaciones. Creo que ese día, esto fue el 11 de septiembre del 2024, del año pasado, debe haber estado Patricia Bullrich, suponemos, en la sala de operaciones. Él dice que respondió en todo momento a la superioridad, que en ningún momento vio una nena alrededor, que él obviamente participó del operativo conforme a los reglamentos. Bien, ahí escuchábamos y veíamos, si están siguiendo esta emisión de tramas por YouTube, además de los audios podrán ver algunas imágenes acompañando estos testimonios. Bueno, la cosa es que veremos cómo continúa este juicio, pero la policía parece deslindar sus responsabilidades y decir, bueno, a mí me mandan a hacer esto, yo lo hago,
y no es a mí el que tienen que sentar aquí, sino a los que ordenan o los que emiten las órdenes, y quien está a cargo de todos estos operativos siempre es la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que debería ser quien está ahí, debería estar respondiendo ante este caso de la agresión que sufrió esta nena de 10 años porque uno de sus mandados le tiró gas pimienta en la cara. Y antes de irnos a la primera pausa de este primer bloque, probablemente hayan visto ya, o si no vieron, han seguramente tenido alguna repercusión porque está un poco en todas las redes sociales y en todos los canales de televisión o de streaming. Se habla de esta serie que se estrenó hace unos días, creo que el primero o el último día de abril, protagonizada por Ricardo Darín, que se llama El Eternauta, que es una producción sobre una caricatura o sobre una historieta, una historia que escribió Germán Oesterhel sobre una especie de historia de ciencia ficción que ocurre en Buenos Aires, una invasión, digamos, extraterrestre que no ocurre ni en Estados Unidos ni en Nueva York, donde parece que pasa todos los extraterrestres siempre caen allí. Bueno, esta aparece aquí en Buenos Aires, en nuestro país, en Argentina, y bueno, además de la historia, es interesante también ver o vernos de alguna forma reflejada en esta producción, enorme producción. La vi y tiene un enorme profesionalismo en la producción de esta serie, y que digamos, es así que es una de las series más vistas hoy en todo el mundo. Más allá de la serie, lo que me interesaba era, bueno, centrarnos en Germán Oesterhel, en el autor, en el guionista, el que escribe el texto, el que tiene la idea, el que establece los diálogos, los personajes, de quién era, porque es una persona, un militante, y es uno de los 30.000 desaparecidos por la dictadura de Videla y de los que vinieron. Así que escuchamos ahí un informe, un cortito sobre quién era Germán Oesterhel. ¿Quién fue Héctor Oesterhel? Nacido en 1919, hijo de un alemán y con madre de ascendencia española. Es geólogo de la UBA y llegó a explorar yacimientos para YPF. En 1943 publicó su primer cuento, Truila y Militar, en el suplemento literario del diario La Prensa. Se casó en el 47 con Elsa Sánchez en una iglesia del barrio del Belgrano y tuvieron 4 hijas. En 1951 trabajó en la editorial Abril, donde se popularizaron sus series Bull Rocket y Sargento Kirk. Por diferencias editoriales se va del trabajo a fundar la editorial Frontera con su hermano Jorge en el 57. Oesterhel quería sus personajes más criollos, y en esta nueva editorial publican tiras más exitosas que eran mucho más sargentas. Y 2 revistas mensuales como Frontera y Hora Cero. Creó la histórica tira de Ernie Pike, un corresponsal de guerra yanqui para el que usaron el verdadero rostro de Héctor. Y ese año llegó la primera edición de la icónica historieta El Eternauta. Llevaba las ilustraciones del gran dibujante Francisco Solano López. Fue un hito de la ciencia ficción argentina que durante 100 semanas tuvo al público en suspenso. A comienzos de los 60 debió cerrar la editorial. Inició trabajos como Mort Cinder junto al dibujante Alberto Breccia. En el 68, junto a los Breccia, publican la historieta La vida del Che. A solo 3 meses de su asesinato en Bolivia. La primera edición fue secuestrada y destruida por la dictadura de Onganía. En el 69 publica la segunda versión del Eternauta en la revista Gente. Esta ya tiene un tinte mucho más político, que también fue censurada por la dictadura. Si bien toda su obra es política, sus 4 hijas, que ya estaban inmersas en organizaciones, lo motivan a convertirse en un militante orgánico.
En el 70 se sumó a las filas de Montoneros. donde fue parte de la estructura de prensa entre el 73 y el 74. Estando en la clandestinidad termina en la nueva versión del Eternauta. Según el mito, era más politizada. Esta nunca sería publicada ya que el 27 de abril del 77 es secuestrado por la dictadura en la ciudad de La Plata. Sus 4 hijas y sus 3 yernos también fueron secuestrados. 2 de sus hijas estaban embarazadas y hasta hoy no se saben dónde están esos niños que nacieron en cautiverio. Se supo que Oesterheld estuvo en Campo de Mayo, el Vesubio y el Sheraton, y que desde 1978 no se supo nada más de él. Considerado el padre de la historieta moderna. Un argentino que llegó a lo más grande para seguir preguntándonos, ¿dónde está Oesterheld? Estuve con Elsa Oesterheld hará unas 2 semanas. Elsa Oesterheld es la viuda de Héctor Germán Oesterheld, es el caso más trágico de la dictadura desaparecedora. Perdió 4 hijas, un yerno, un nieto, esa mujer, sola sobre sus espaldas, y el marido. Se los mataron a todos. El 25 de mayo de 2005, Kirchner tenía que dar un discurso en un palco que había armado al costado de la Casa Rosada porque no lo quería dar desde el balcón. Ese día va Elsa Oesterheld a verlo y Kirchner le agarra de la mano y le dice, vení conmigo. Y Elsa le dice, Presi, nunca un presidente me agarró de la mano para cuidarme. Gran asombro de Elsa Oesterheld. Un saludo porque no es otra cosa lo que yo puedo decir. Esto es el renacer de una vida que resignifica muchísimas vidas que hemos perdido y que gracias a esta cosa impresionante que surgió a través de esta nueva juventud y de esta nueva mujer y este nuevo hombre que surgió también después del dolor inmenso de un país como el nuestro, estamos renaciendo. Y yo, que creí estar muerta, también vuelvo a tener esperanzas. Nada más. Bien, ahí escuchábamos entonces este compactito sobre quién era Héctor Germán Oesterheld y lo que ocurrió con su familia, ¿no? O sea, sus 4 hijas, no se sabe si fueron 1 o 2 de las hijas que estaban embarazadas, pero en todo caso hay un nieto o nieta o 2 nietas o nietos que también han sido apropiados o que han sido asesinados, también puede ser, y uno de los yernos. O sea, esta mujer que es Elsa Sánchez de Oesterheld ha tenido a partir de esto ha tenido una crisis enorme y me interesaba rescatar esto de este hecho que concreta Néstor Kirchner y luego esta última parte que estaba con Cristina, donde de alguna forma dicen, bueno, por primera vez un presidente me cuida, o por primera vez veo una esperanza dentro de un gobierno nacional y no los que había vivido que le desaparecieron a toda la familia. La serie esta, El Eternauta, ha tenido y tiene y probablemente tendrá muchísimas interpretaciones, muchas han tenido que ver antes de este momento, porque ahora es como que se ha puesto de moda, pero antes de esto la interpretación que más se solía hacer era relacionar esta invasión extraterrestre, esta nieve que caía sobre Buenos Aires, con la fusiladora, o sea, la dictadura que derroca al gobierno constitucional de Perón, esta dictadura que se autodenominaba Revolución Libertadora y que pasó a la historia como fusiladora por los fusilamientos que empezó a hacer apenas sumida sobre militantes peronistas, porque bueno, esta dictadura es la que proscribe el peronismo y digamos, decreta leyes, o decreto, porque no era leyes porque disolvió el Congreso,
donde prohibían las imágenes, las marchas y todo lo que tenga que ver con Perón y el peronismo o el justicialismo. Estos fusilamientos incluso luego quedaron ahí plasmados en este libro de Rodolfo Walsh que se llama Operación Masacre. El hecho es los fusilamientos de José León Suárez. Otra cosa que siempre se dice, incluso en alguna forma está dentro de la serie, es que nadie se salva solo, lo que lleva a pensar a la necesidad de una sociedad organizada o la necesidad de organizar una sociedad para poder hacer frente a los invasores, ¿no? Y aquí también entra esto de el hoy, ¿no? De traer esto de aquellos años donde de alguna forma se intentaba luchar contra esa dictadura que prohibía pensar, que prohibía tener una ideología política o una simpatía política, porque eso es lo que hacían, con este hoy de Milei, y que está de alguna forma también se le podría asociar a esta nevada mortal que es las políticas que está llevando adelante Milei sobre todo el país y que está sembrando de alguna forma muerte y destrucción de todo el patrimonio con las medidas políticas y económicas que lleva adelante. Seguramente hay jubilados que están muriendo de hambre o otros que están muriendo porque no pueden comprar los remedios. Es seguro eso, y eso es a partir de las decisiones que está tomando Milei y que por ahí no es tan palpable como alguien que le pega un tiro o que lo fusile, pero digamos se muere igual y es a partir de unas decisiones, ¿no? Digamos, es algo que es premeditado, es consciente. Así bueno, les invitamos a ver esta serie. Está en una plataforma de streaming, pero si buscan un poco la van a encontrar en muchísimos sitios y que se la puede ver sin sacar dólares al exterior, que es el pago que hay que hacer estas plataformas extranjeras. Hay también una aplicación que se llama Magis, que la pueden instalar en un televisor o la pueden instalar en un celular y digamos, se puede ver todo este contenido y muchísimo más. Está todo ahí disponible de una manera más amigable con el bolsillo en estos tiempos de Milei. Hacemos una primera pausa o segunda pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Tramas, aquí en Cacán FM. Estamos entrando en el segundo bloque de este programa de hoy de Tramas. En estos días también se conoció estas declaraciones de una diputada de La Libertad Avanza denunciando la corrupción de la que fue víctima por parte de la secretaria de la presidencia, Karina Milei. Ahí escuchamos este compactito y después hacemos algunos comentarios. De una con la información que tiene que ver con denuncias entre la propia Libertad Avanza por malos manejos, corrupción, dádivas, como uno quiera llamarlo, dentro de PAMI. Bueno, en mi caso creí que Javier Milei iba realmente a cambiar el país. Era la primera vez que me metía dentro de la política. Hice caso, puse más de 15 millones de pesos para la campaña. ¿De su bolsillo? General, de mi bolsillo, señor. ¿Esto era una práctica común? Lo que sí le puedo decir es que a mí me avisaron que Sebastián Pareja vendía las candidaturas a muy alto precio, $100. A mí Juan Esteban Osaba, que es mano derecha de Sebastián Pareja, coordinador de acá de La Plata, me hace renunciar a mi trabajo. Un mes después me dice: Vivi,
ya vas a entrar como directora de PAMI, me tenés que dar 1 millón de pesos de retorno, porque era según los sueldos, del 5% en adelante, te pedían según el sueldo. Y que firmara papeles ilegales. En enero yo iba a empezar en PAMI, cuando yo digo que no es que digo que no al dinero, sino digo no a los papeles ilegales, porque yo no soy una corrupta, yo voté algo distinto. Por eso enseguida me vino en la mente, me quedo sin trabajo. Bueno, la cuestión que hubo una discusión con Esteban Osaba, y yo tenía mi equipo armado para ingresar al PAMI. Estaba también Raúl Simoneto, que él iba a ser coordinador médico en ese momento. Cuando yo le digo a Esteban Osaba que no voy a firmar papeles ilegales y que si él quería 1 millón, que me diera un número de cuenta, si era para la Libertad Avanza, no tenía ningún problema en aportar el dinero, me dijo, no, Viviana, me lo pones en un sobre y yo le paso a retirar. ¿Qué es lo que denunciaste en la justicia? Corrupción de PAMI. Yo, por ejemplo, me puse la camiseta de la Libertad Avanza. Mira. Y dije, bueno, el presidente... No pagaste nada para usarla, porque viste que hay mucha gente que pagó para usar la camiseta de la Libertad Avanza. No, yo puse todo lo contrario, puse para la campaña más de 15 millones de pesos con Raúl Simoneto. ¿De tu dinero? De mi bolsillo, porque el presidente en ese momento, Javier, decía que había que ponerlo del bolsillo de uno. Mira, o sea, vos financiaste tus carteles, tu campaña sí, con tu dinero. Exacto. Y después, bueno, soy diputada nacional por la Libertad Avanza. Pero ahí te hago una pregunta. Sí. Cuando a vos te ofrecen ser candidata, sí, nadie te pidió plata por ese lugar. No, a mí no, pero a otra gente sí. Ah, ¿podés comprar la banca? Para comprar la banca y de $50.000 para arriba, según... Yo no tengo tanta plata. Que he puesto, obviamente. Sí. Y también quería aclarar eso, que el que se encargaba de hacer todo eso era Juan Esteban Osaba y Sebastián Pareja. Sebastián Pareja lo nombramos bastante la semana pasada. ¿No está en el armado político ahora de la Libertad Avanza en provincia? ¿Alfil de Karina Milei en Provincia de Buenos Aires? Es la mano derecha de Karina y intocable, además. Están esos chats, nosotros tenemos fe, que están los depósitos. Porque había un chat, ¿no? Había un chat donde decían, tal persona falta pagar. O sea, sin ningún tipo de... Pero eso pasa en el grupo de mamis con los aportes para los cumpleaños. También lo hacen con... ¿no? Lo hacen con todos. Lamentablemente la Libertad Avanza, chicos, les tengo que decir que es la corrupción más grande que he visto en mi vida, a pesar de que se criticaba mucho el kirchnerismo. Bien, quien hablaba, a quien escuchábamos o a quien veíamos, si están siguiendo esto por YouTube, es Viviana Aguirre, una exfuncionaria del PAMI. Había accedido a una dirección dentro del PAMI de La Plata, y además diputada suplente de la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza, y que decía, bueno, que había puesto 15 millones de pesos, $15.000 aproximadamente para la campaña, y que, bueno, gracias a ese aporte es que también había tenido ese cargo. De alguna forma lo compró o, digamos, fue un pago. Lo que denuncia es que, bueno, además de eso, que, bueno, podría haber sido algo voluntario o algo por simpatía con las ideas, es que, bueno, le empezaron a pedir que firme papeles ilegales y que le dé $1 millón de pesos por mes a no se sabe quién, porque no es que tenía que hacer una transferencia a una cuenta por ejemplo, de una cuenta partidaria de la Libertad Avanza, que, digamos, es posible o es legal, digamos, que los que están afiliados a un partido político hagan aportes a ese partido para el funcionamiento mismo del partido. Es legal, y es legal hacerlo a través de una cuenta bancaria. Entonces se sabe quién hizo ese aporte y quién lo recibió. Entra efectivamente a las arcas de un partido político, y ese partido tendrá que dar cuentas de cómo gasta ese dinero, en qué lo gasta y a dónde lo dirige. Cuando te hacen poner plata dentro de un sobre, ¿quién lo recibe? ¿A dónde va a parar? ¿Cómo se va a gastar eso? Nadie lo sabe. O sea, es todo dinero, como si alguien estuviera vendiendo algún estupefaciente en alguna esquina. Nadie va a hacer
a transferir dinero con un CBU al CBU del dealer, del que vende, ¿no? Digamos, porque quedaría identificado. Entonces, por esto es que se usa esta forma, digamos, de usar efectivo, cash, el billete de papel, para que no quede ningún rastro ni del envío, ni de la recepción, ni obviamente de a dónde va a parar ese dinero. A los que nombraba Sebastián Pareja es el brazo político de Karina Milei, que de alguna forma está enfrentado con la otra agrupación de las Fuerzas del Cielo, que es de Santiago Caputo, y que Sebastián Pareja es el que tiene todo el armado territorial del Partido Libertario, alguien de muchísima confianza de Karina Milei, así que no sería descabellado pensar de que ese dinero iba directamente a las manos de la secretaria de la presidencia, la hermana de Javier Milei. Hablando del Partido Libertario y de los libertarios, también en estos días se viene escuchando a Caputo y a otros más hablar de que hay que sacar los dólares del colchón, ¿no? Parece que los 20.000 millones que pidió Milei al FMI, los que pidió el Banco Mundial y otros más ahora son insuficientes, como tampoco fueron suficientes los más de 10.000 millones del blanqueo de capitales que hizo Milei el año pasado. O sea, todos los que tenían dinero que habían sacado del país de manera ilegal, ahora los podían ingresar al país sin tener ningún tipo de penalidad, ni para pagar impuestos, ni en términos penales por haber cometido un delito al sacar dinero del país sin declarar. Pero bueno, parece que no le alcanza ni los 20, ni los 10, ni todos los dólares que está pidiendo o que está intentando conseguir, y necesita que les argentinos saquen los dólares que piensa que están, habla de 200.000 o 300.000 millones de dólares que dicen que los argentinos los tenemos en el colchón o debajo del colchón, para ingresarlos al sistema y así evitar que el dólar suba de cotización, o que exista o que el gobierno pueda empezar a acumular dólares como reserva. Es, no sé si curioso, difícil entender qué es lo que quiere Milei o hasta dónde piensa que esto va a funcionar. Los dólares en Argentina no se consiguen de esa forma, o ningún país produce dólares de esa forma. Los dólares se producen a partir de la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. Si un país exporta más de lo que importa, o sea, si produce cosas en el país y logra exportar, y ese volumen de exportación en dólares es mayor a la cantidad de cosas o de bienes que importa, van a sobrar dólares. Ahora, si importa más de lo que puede exportar, y nunca va a ser suficiente ninguna cantidad de dólares, porque en algún momento se van a terminar. Y el gobierno de Milei en ningún momento está alentando
a la industria a mejorar los sistemas de producción o a generar alguna política de incentivo a la producción industrial y tampoco al sector agroganadero. Entonces es muy difícil que el país pueda tener una balanza favorable y que logre exportar más de lo que importa. O sea que todo esto que está arengando Milei, Caputo, incluso la directora del FMI, Kristalina Georgieva, que también se mete a decirnos a los argentinos que tenemos que sacar los dólares, obviamente porque a ella le interesa que llevarse los dólares de aquí de Argentina, tiene un interés genuino. Quiere cobrar, digamos, es un acreedor y quiere que nosotros como país le paguemos, ese es su interés. Pero bueno, no tiene solución esto, por más que se ajuste o se haga lo que sea para extorsionar a los y las argentinas a que tengamos que usar los dólares que podamos tener para el consumo cotidiano, para comprar comida o para pagar servicios o para, no sé, cargar combustible, en algún momento se va a terminar porque se va a terminar todo eso y porque no hay algo genuino que haga que el país tenga una diferencia real entre lo que exporta y lo que importa. Y menos con todas las medidas que lleva adelante Milei respecto de abrir las importaciones sin ningún control. Para eso es que existían o existen en todo el mundo, miremos lo que hace Trump en Estados Unidos, de poner tasas y altas a todo lo que sea importación. ¿Para qué? Bueno, para proteger la industria local. Entonces, si yo estoy fabricando zapatos, a los zapatos que vengan de otro lado les pongo un impuesto mayor, de manera de que el zapato que yo produzco acá en Argentina sea más barato que el que viene de afuera. Si el que viene de afuera es más barato, y bueno, la gente por necesidad va a comprar el que es más barato y va a dejar de comprar el que es de acá, el de Argentina. ¿Y eso qué significa? Bueno, que esa empresa va a cerrar, la fábrica de zapatos cierra, los empleados que estaban ahí se quedan sin trabajo y hay menos consumo interno. Entonces es una máquina de sacar dinero, de sacar dólares del país, sin ninguna visión de que pueda ingresar algo por que se esté generando alguna producción local, de manera de que esta balanza entre lo que sale y lo que entra sea mayor la diferencia de dólares que quede, digamos, en el país. Ahí escuchamos un informe sobre esto. Entonces nosotros necesitamos que también empiecen a circular más los dólares. Y eso es a lo que estamos apuntando. ¿Cómo? ¿Y cómo? Claro. Bueno, no, digamos, como vos sabés que a nosotros no nos gusta adelantar, siempre preferimos decir las cosas cuando están. Pero quiero decir, tiene mucho que ver con desregulaciones, ¿sí? Todo este tema de regular, yo siempre digo que durante los últimos 20 años en particular, el kirchnerismo reguló para la excepción. Entonces le joroba la vida al 99% de la gente, ¿sí? Pidiéndole un montón de cosas, desde si querés abrir una cuenta corriente en un banco hasta si querés hacer una transferencia a alguien, por poco no tenés que mostrar el tipo de sangre de todos tus hijos. Una cosa insoportable, pero desde hace 20 años que se convive con eso. Sí. Y la verdad es cero efectivo, porque esto aplicó a todo, ¿no? Bancos, lo que en su momento era AFIP, ahora es ARCA, WIF, todo. ¿Con resultados buenos? ¿Y buenos en dónde? O sea, nunca agarraste a nadie y, como digo, 1.000 quits representan el 50% de la recaudación y 11.000 el 70 o 75. Entonces, es un sistema que no te funcionó. Evidentemente, hay que hacer algo, hay que replantearlo. Entonces, esto que estamos haciendo tiene más que ver con tema de regulaciones. Entonces, esto que vamos a hacer va a hacer que la gente esté mucho más proclive a
a sacar sus dólares del colchón, de la caja de seguridad, de donde sea, y gastarlos. Porque no es, yo no compro mucho el cuento de que la gente no gasta los dólares porque, no, los dólares es lo último que se gasta. Y bueno, es un tema cultural en Argentina, que los dólares es lo último que se gastan. Hasta ahí, es un tema cultural, eventualmente el de ahorrar en dólares, pero no es que vos tenés $100 y decís, no, estos $100 los voy a guardar y voy a usar, o sea, podrías gastar en dólares tranquilamente. La realidad es que muchos no lo hacen porque les rompen los cocos. Si gastan en dólares, tienen miedo que después entonces Arca los persiga. ¿De dónde sacaste esos dólares? Me van a ir a buscar. Entonces, todo eso hace que tengan un temor que no, entonces los encanutan ahí, los tienen ahí y demás. Lo que va a cambiar el futuro de Argentina es apegarse a las reformas y crear la confianza de que esta vez es distinta. Creo que si tuviese que pensar en el Parlamento argentino, diría que necesitan crear el sentido de la confianza. Me dijeron, no sé si es verdad, que hay más de 200.000 millones de dólares bajo el colchón y Dios sabe dónde. Si ese dinero se invirtiera en Argentina, imaginen lo que sería ese país. Entonces el Parlamento debe crear el sentido de confianza de que esta vez es diferente y mantener el rumbo para que el país pueda ser legalmente un lugar próspero donde la gente pueda disfrutar, estar conforme, como saben, teniendo más tango. Toda una declaración de Kristalina Georgieva, que era la que escuchábamos recién, la directora del FMI, en estas palabras que decía en inglés, y metiéndose en casi como un otro Caputo o como otro Milei, a decir qué tenemos que hacer los argentinos y qué tienen que hacer nuestros senadores y diputados, ¿no? Bueno, volviendo a lo que decía Milei con esto del colchón y con lo que están pensando en hacer, que es que sacar todo tipo de controles sobre para que la gente pueda gastar libremente, porque ahora todos somos libres, esos dólares. Eso significa transformar a Argentina en un paraíso fiscal o en una guarida de ladrones y narcotraficantes. Eso es. Si alguien quiere en todo el mundo comprar algún bien de capital, como una vivienda o un auto, necesariamente tiene que justificar de dónde sacó ese dinero. Tiene que ser dinero bien habido, como se dice, porque si no, es muy fácil, digamos, que alguien que viene de la delincuencia, que robó o que contrabandea o que es un narcotraficante, usar ese dinero para comprar todo este tipo de bienes que de otra forma tiene que blanquearlo o que es muy difícil blanquear ese dinero. ¿Cómo justifica de dónde sale ese dinero si es un dinero obtenido de una manera contraria a la ley? Bueno, lo que está haciendo Milei y lo que está haciendo Caputo y lo que está también auspiciando la directora del FMI es que todos los delincuentes tengan en Argentina una carta abierta, una mirada al costado de quienes tienen la obligación de controlar, de manera que, bueno, todo ese dinero obtenido de manera ilegal, pensemos también en todo lo que es el tráfico de personas, bueno, que todo ese dinero que viene de toda esa actividad ilegal la puedan gastar, la puedan usar para comprar bienes de capital aquí en nuestro país y de esa manera a contribuir a la canasta de dólares que necesita Milei
para quien parece que ni el odio ni los dólares nunca le es suficiente. Y para terminar este bloque, casi una nota de color, Bullrich se afilió al Partido Libertario y, bueno, es casi como si se decía hace un tiempo que Caputo estaba promovido para el Libre Guinness como el ministro de Economía que más dinero pidió prestado en toda la historia de la humanidad. Bullrich tranquilamente se le podría promover también al libro Guinness de los récords como la política que pasó por más partidos políticos en toda su vida. Pasó así de montonera a libertaria. Ahí escuchamos un compacto de la Bullrich Violeta o Violenta, no me quedó muy claro cómo es que la nombra. Bueno, ahora vamos a pillar a Patricia, que realmente ya es Violeta hace mucho tiempo que está con nosotros. Así que ahora lo que va a hacer es poner la firma para ser parte de La Libertad Avanza. Gracias, Patricia, por este compromiso. Gracias. Bajen los teléfonos, por favor. Mira mi documento. Estaba reunida con Patricia Bullrich, está loca. Bueno, Patricia Bullrich es lógico, porque Patricia Bullrich es como una fiel de Semana Santa. Recorren las 7 iglesias, esta recorre los 14 partidos. Era el último que le faltaba visitar. Ella tiene un pasado como terrorista en Montoneros. Ella no niega que fue montonera. Bueno, eso está documentado en libros sobre Galimberti y sobre ella. Ella tiene dos situaciones en las cuales está implicada, una en el año 76 y otra en el año 77. La madre no estaba casada con Galimberti. La hermana estaba casada con Galimberti, claro. Sí. Y de hecho también, digamos, hay testimonios de quien la formó en esto, a la señora Carolina Serrano, era su nombre de terrorista. Y básicamente, el malentendido ahí es que en realidad ella se dice que dejó 1,5 kilos de trotil, o sea, de dinamita, en el parque de lo que era la casa del intendente de facto de San Isidro. Y eso, digamos, generó una explosión que lastimó a un menor y a una mujer. Entonces de ahí la confusión de un jardín de infantes. Pero lo bueno, ¿sabe qué es lo bueno de todo esto? Que va a tener que explicar qué hizo en los 70. Y era básicamente una terrorista tirabomba. Es decir, militaba en la JP y apoyaba a Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, o sea, el ERT. Es decir, grupos armados terroristas que secuestraban gente, cobraban... fue terrible. Digamos, mataban gente, torturaban gente, tiraban bombas. Bueno, digo, y ahí viene ella, porque es tan fácil por un billete. En los 70, Patricia Bullrich militó en la Juventud Peronista. En el 93 fue diputada nacional por el menemismo como diputada de Cava. En el 97 rompe con el peronismo y se alía a la coalición cívica. En el 99 llega al gobierno de la Alianza y fue secretaria y ministra de Trabajo. Candidata a jefe de gobierno de la Alianza en el 2003 con López Murphy. En el 2007 diputada nacional por la coalición cívica. En el 2015 ministra de Seguridad de Macri. Y en el 2020 presidenta del PRO. Y ahora... el 23 apoya a Milei en el balotaje, se convierte en su ministro de Seguridad y en este año 2025 se afilia a la Libertad Avanza. Todo un recorrido por todo el espectro político, casi que no le quedó partido al cual integrar, pero bueno, todavía tiene tiempo de romper su propio récord. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Tramas, en este tercer y último bloque de este viernes. Quería comentar algo que todavía no es, pero que puede ser. En estos días también se conoció un dictamen a favor de las comisiones de legislación penal, familia, niñez, juventud, justicia, presupuesto y hacienda,
para que sea tratado en el Congreso Nacional, por lo menos en la Cámara de Diputados, un proyecto que propone la reforma del régimen penal juvenil. La ley que está actualmente vigente respecto del régimen penal juvenil es de la dictadura, es de agosto de 1980, que ha tenido varias modificaciones, que no es una buena ley, pero este proyecto que se planifica, o por lo menos ya hubo un dictamen para que sea tratado, es peor que el proyecto de la dictadura. No vamos a hablar de todo el proyecto, pero sí sobre un punto en particular, y que es un retroceso en términos jurídicos internacionales, como es la baja de la edad de punibilidad, que este proyecto lo baja a los 14 años, actualmente es de 16, o sea, recién, según la ley actual, que es la ley de la dictadura, una persona debe tener 16 años para que sea penalmente responsable. Si tiene menos de 16 años al momento de haber cometido un delito, se entiende que esa persona no es punible, o sea, por más que el delito esté tipificado en el Código Penal, esa persona no se la asume como responsable. Tendrá otro tratamiento, pero no es punible según el Código Penal. Lo que hace este proyecto es bajar esa edad de los 16 a los 14 años, entonces con esta ley una persona, un joven o un niño o niña de 14 años podría ser encarcelada o encarcelado. En términos de tratados internacionales, esto de cajón va contra el principio de progresividad que está dentro del Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que es un pacto que tiene rango constitucional, que está incluido dentro del artículo 75, inciso 22, por lo que sería una ley inconstitucional de ser aprobada, o por lo menos ese artículo, en el caso de ser aprobado, sería inconstitucional por ir en contra de la Constitución o de este pacto que está incluido dentro de la Constitución con rango constitucional. O sea, a ese nivel es que está establecido este principio de progresividad. El artículo en el que se baja la edad es el artículo 25 de este proyecto, y que además lo refuerza en otro artículo al final, donde dice que invita a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar la legislación procesal penal y las normas administrativas aplicables a los adolescentes desde los 14 años de edad hasta los 18 años a los principios, garantías, derechos y consagrados en esta ley, en este proyecto de ley. Esto es casi cíclico en todos los gobiernos de derecha, en los que siempre se arremete contra, digamos, los menores, o que se tiene en la cabeza esta cosa de que los problemas sociales o los problemas de la delincuencia social se soluciona metiendo más gente en la cárcel, y con esto parecería, bueno, que cuanto más chicos los metamos en la cárcel, mejor, ¿no? Es propio de este tiempo que vivimos, y también lo podemos pensar como un fracaso, ¿no? de nuestra sociedad, del conjunto de la sociedad, de que esté saliendo de nosotros, porque los representantes que están en el Congreso nos representan a toda la sociedad argentina, que se les ocurra proponer esta medida de encarcelar chicas y chicos de 14 años de edad. Pero bueno, también está en consonancia con este odio que agita a diario Milei, que no es solamente contra
los periodistas o contra, no sé, alguno que no le gustó lo que dice, sino que parece que también va contra, no solo contra los jubilados, contra los extremos, ¿no? Contra los jubilados y también contra las infancias o las adolescencias. Pensamos en lo que son los chicos o chicas de 14 años hoy, y se me ocurre preguntarnos si estamos preparados para ver en una cárcel a una chica o a un chico de 14 años, ¿no? Es impensable suponer que va a haber cárceles especiales para menores, o sea, los niñas, niños, jóvenes o adolescentes de 14 años van a ir a la misma cárcel de adultos y van a estar conviviendo con todo lo que es lo desastroso del funcionamiento de los sistemas carcelarios de todo el país, que están hacinados, que no tienen presupuesto, porque si Milei le saca presupuesto a los jubilados, a los docentes, a todo el mundo, con más razón se los está sacando seguramente a las personas privadas de la libertad. Me parece gravísimo este proyecto. Ojalá haya algo de razonabilidad dentro de las mayorías de diputados y de senadores de la nación, y que este proyecto sea rechazado cuanto antes, porque me parece que no va por ahí la cosa, no va encarcelando chicos como se soluciona la delincuencia. Si alguien tiene un proyecto de vida, si tiene un trabajo, si tiene forma de pensar que con lo que está haciendo va a tener un mejor vivir y que va a tener una familia y que sus hijos van a poder estar mejor que él cuando sean grandes, la gente no va a cometer delitos. Digamos, va a tratar de vivir bien, digamos, porque me parece que eso es lo que está dentro de la mayoría de los seres humanos. Me parece que pensar que a las chicas y a los chicos de 14 años como enemigos o como alguien a los que tengo que encerrar para yo poder vivir bien, me parece totalmente nefasto. Pasando a otro tema, ya como para terminar este trama de hoy, el pasado 1 de mayo, aquí en Catamarca, se hizo la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura provincial. Constitucionalmente, porque así lo establece nuestra Constitución de la provincia de Catamarca, las sesiones ordinarias empiezan el 1 de mayo, no es que los legisladores, los diputados y los senadores, entre comillas, empiezan a trabajar el 1 de mayo porque son vagos y no empiezan en marzo, sino que la Constitución manda que deben empezar el 1 de mayo, y hasta que no se modifique la Constitución no pueden empezar las sesiones ordinarias antes. Eso no implica que ni los diputados ni los senadores no trabajen, porque las comisiones internas de cada cámara trabajan todo el año, no tienen vacaciones, digamos. Y todo eso viene trabajando, pero en sí las sesiones ordinarias, o sea, las sesiones donde se tratan todos los proyectos o todas las iniciativas, sí empiezan el 1 de mayo y, como lo establece también la Constitución, aparte de abrirse las sesiones, el gobernador va a dar cuenta de lo que ha ocurrido en su gestión durante todo el año que ha transcurrido desde el 1 de mayo del 2024. No vamos a hablar de todo lo que dijo, sino de la propuesta que dijo el gobernador Raúl Jalil
respecto de que va a enviar a la legislatura provincial un proyecto de reforma de la Constitución provincial, de la Constitución de Catamarca. La última reforma de la Constitución fue en septiembre de 1988, fue cuando se aprobó, era el gobierno de Ramón Saadi, y desde ese momento no ha habido otras modificaciones en la Constitución, y es mucho o muchísimo lo que ha cambiado nuestra provincia, nuestro país, el mundo, lo que ha cambiado la sociedad de aquel 1988 a lo que es nuestra sociedad actual en todo sentido, en cómo pensamos, en cómo hablamos, en cuáles son nuestras necesidades. Así que bueno, desde ese punto de vista es muy interesante hacer una reforma que no es solamente, pienso yo, o que no debería ser solamente ayornarla al hoy, al 2025, sino que debería plasmarse en esa Constitución, en esa Carta Magna de la provincia, cómo quisiéramos ver los catamarqueños, cómo quisiéramos ver nuestra provincia dentro de por lo menos 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Tener un poco de imaginación y formular una nueva estructura, una reforma, una constitución, de alguna forma es como un contrato social, de decir, bueno, ¿cómo queremos que sea nuestra sociedad? ¿Cómo queremos que sea nuestra provincia de acá a 30, a 50 años? Y eso plasmarla en la Constitución. Ahí escuchamos lo que decía el gobernador cuando hacía este anuncio en la apertura de sesiones. Por otro lado, quiero confirmar hoy que el Poder Ejecutivo enviará a la legislatura un proyecto de ley declarativa de reforma constitucional. Lucía lo ha intentado, yo creo que es un intento que lo tenemos que hacer. Este será el primer paso para actualizar y modernizar la Constitución Provincial de 1988, en línea con los desafíos del siglo XXI y con las mejores prácticas de los sistemas democráticos modernos. Catamarca es una de las pocas provincias argentinas que no ha reformado su Constitución desde 1988 y no la ha adaptado a los cambios introducidos por la Constitución Nacional de 1994, especialmente en materia de derechos y garantías. Además, junto con Santa Cruz y Formosa, es la única provincia que aún mantiene las reelecciones indefinidas del Poder Ejecutivo, una figura que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha descalificado recientemente, y en eso también coincidimos todo el proyecto político en esa decisión política de acotar los mandatos. Queremos proponer una reforma acotada y orientada a mejorar la claridad, organización y sistematicidad del texto constitucional. Esta iniciativa buscará alinear los derechos y garantías provinciales con los tratados internacionales de derecho, modernizar el régimen electoral, asegurando pluralismo, representación y gobernabilidad. Yo creo que, bueno, tanto Lucía como yo hemos llamado la elección junto con las nacionales, pero bueno, cuando Lucía fue electa, demoró 9 meses en asumir, y creo que son cosas que hay que cambiar, porque en esos meses, y bueno, uno también de los motivos que vamos a plantear, es también el traspaso y las obligaciones y los deberes del funcionario en las tomas de decisiones que a veces han sido irresponsables, como el nombramiento de empleados excesivos, y siempre me acuerdo que el 17 de octubre Lucía dijo que ella no venía a despedir a nadie. Una reforma constitucional para los próximos 50 años que tenga el turismo, la minería, la infraestructura, el gasto también de cuánto, como tiene la Municipalidad de la Capital, que ha sido una buena discusión, cuánto es el gasto que puede tener en gasto corriente,
Porque bueno, es fácil decir, che, den tanto el aumento, y decir, bueno, y después no vamos a tener para vivienda. Es muy difícil la administración de los recursos, y si eso puede estar en una constitución, que la ley madre, la verdad que tanto Lucía, lo hemos charlado con Gustavo y con algunos intendentes, intendentas, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, inclusive si la elección no tiene que ser este año, si tiene que ser el año que viene. Bien, ahí escuchábamos y veíamos, y están siguiendo esta transmisión por YouTube, al gobernador Raúl Jalil tirando algunos lineamientos de lo que podría ser el contenido de esta reforma constitucional. Nombraba algunas cosas que están, digamos, casi aceptadas y que, digamos, sería incluso difícil de evitar, como las reelecciones indefinidas o la obligación de profesar una religión en particular para poder ser gobernador o gobernadora, porque son lo de la religión es inconstitucional. O sea, cualquiera que quisiera postularse por más que no se modificara la Constitución de Catamarca, alguien que se quisiera postular y que no sea católico podría plantear un planteo judicial y tendría todas las de ganar, porque es una discriminación decir que alguien tiene que cumplir determinada religión para tener una representación, ¿no? Es como si decir, bueno, únicamente los peronistas pueden ser gobernador. Tan burdo como eso. También lo de modificar las fechas en que se van a desarrollar las elecciones, de incorporar los tratados o convenciones internacionales que están en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, en el inciso 22 del artículo 75. Son generalidades que casi que no es necesario agregarlos, o sea, ya están ya en la Constitución Nacional, así que son de cumplimiento efectivo, por más que en la Constitución de Catamarca no están. Obviamente que es mejor que estén, pero si no están, no es que los podemos ignorar. Están en la Constitución Nacional y por lo tanto son de cumplimiento efectivo, o de exigencia, digamos, efectiva. Lo que sí me preguntaba era si es el momento oportuno para encarar esta reforma. Pensemos que una reforma constitucional no es algo que podemos hacer todos los años o cada 2 años. Tenemos ha pasado mucho y todavía no es que se ha hecho la reforma, pero han pasado muchos años desde que se reformó por última vez. Son 37, vamos este año a cumplir 37 años de la reforma del 88. Y lo que me preguntaba era si nuestra sociedad actual está en condiciones o está con la suficiente, si está sana para encarar este tipo de modificaciones de algo que significa una nueva estructura para los próximos años, ¿no? Yo personalmente veo que estamos en una sociedad que parece aplaudir, o que mira para otro lado, se hace la distraída, cuando todos los miércoles se apalea a los jubilados, cuando se los hambrea con unos ingresos miserables, cuando se les saca los remedios. Lo que nombramos hace un rato, que quiere encarcelar a niñas y niños de 14 años, que se muestra indiferente al saqueo legalizado de los recursos naturales, que se mimetiza con el odio que destila el presidente,
y que ese odio ha llevado a que no hace mucho se haya intentado asesinar a la vicepresidenta y 2 veces presidenta de nuestro país. Me parece que esa sociedad, que nuestra sociedad, digamos, porque somos parte de esta sociedad, no está sana. Y me parece que si no está sana, debería estarlo para poder encarar este tipo de modificaciones que va a significar una nueva estructura para las generaciones que sigan. Parece que es algo para pensarlo, para constatar, para debatir si realmente es oportuno hacerlo y no caer en urgencias que tienen más que ver por ahí con cuestiones electorales o para quedar bien o para alguna cosa también egoísta, decir, bueno, yo fui el que logró la reforma de la Constitución, o los que vayan a participar realmente en esa modificación. Yo fui uno de los convencionales que modificó la Constitución, yo pude hacer esto, pude hacer lo otro, porque me parece que ahí la representación que se vaya a lograr va a responder a esta sociedad que me parece que no está del todo bien, no está del todo sana, no está en las mejores condiciones para abordar este tipo de modificación, de reforma. Más allá de esto, la reforma de la Constitución es un proceso largo. El primer paso será el envío por parte del gobernador del proyecto de reforma. Hay varias formas de hacer una reforma de la Constitución. La Constitución, digamos, reforma abierta, de decir, bueno, se puede modificar todo el contenido, o decir, bueno, de toda la Constitución solamente se van a poder modificar tales y tales aspectos, o tales áreas, o tales artículos incluso se puede establecer. Ese proyecto tiene que ingresar a la legislatura y tiene que ser aprobado el proyecto final, después de discusiones y de modificar, si hiciera falta, las iniciativas que presenta el Ejecutivo, un proyecto final de modificación que tiene que tener una mayoría especial de los 2/3 de los legisladores, de las y los legisladores, por lo que necesariamente va a tener que haber una negociación con la oposición, porque los legisladores propios no alcanzan las 2/3 partes de la Cámara. Así que bueno, seguramente que lo que vaya a formular el Ejecutivo no sea efectivamente lo que salga aprobado, en el caso de que se logre aprobarlo, y después de eso se tiene que hacer un llamado a elecciones para elegir las y los convencionales que van a participar de la reforma. Se hace como una especie de otro parlamento, como si fuese una cámara especial donde están los convencionales que han sido elegidos para la reforma de la Constitución, y ahí se vuelve a discutir cada uno de los puntos que ha ingresado como proyecto de reforma, se vota y finalmente es como se obtiene una nueva Constitución para Catamarca. En los próximos programas vamos a ir desnudando o ampliando un poco más de cómo es el proceso de reforma constitucional, para que, bueno, me parece que es algo que todos debemos saber, porque significa cómo las reglas con las que vamos a vivir en los próximos años y con las que van a vivir nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos, bisnietas, y etcétera.
Hasta aquí, tramas de hoy. Nos reencontramos aquí en FM Cacán el próximo viernes a partir de las 18 horas. Chau, chau, muy buenas tardes.